Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que un título de Doom llegó a una consola de Nintendo. Desde el no grandioso pero al menos jugable y entretenido port del original para Super Nintendo y culminando con el exclusivo para Nintendo 64, Doom 64. En su momento, Doom 3 y su expansión, así como su remasterización, se verían por completo ausentes debido a la falta de potencia en las consolas de Nintendo a diferencia de sus competidores. Y por algo de tiempo se creyó que lo mismo pasaría con la entrega más reciente en el 2016 por estas mismas razones. Pero pasaría poco menos de un año cuando, pese a todo pronóstico, Nintendo anunciase que Panic Button, una desarrolladora, se encontraba trabajando justamente en un port de este título para la reciente Nintendo Switch. Bueno, pese a casi todo pronóstico, como pueden ver en este tweet que hice exactamente hace un año. Mi único deseo para el 2017. La noticia de este port, más la confirmación de su salida en noviembre, causaría un revuelo enorme en la comunidad, porque antes de su salida era difícil, muy difícil, darse a la idea de que un título tan demandante gráficamente pudiese ser jugado en el Nintendo Switch. Habría que hacer sacrificios en el proceso, pero eso no era nada en comparación a lo que era concebir el hecho de que esta versión sería portátil. Solo para comparar, la última vez que un título de Doom llegó a una consola portátil de Nintendo fue para el Game Boy Advance y se veía más o menos así. No muy favorable, a decir verdad. Así que después de tantos años, ¿realmente sería posible tomar esta nueva iteración de Doom y portearla exitosamente al Switch? Doom siempre ha sido una de mis franquicias favoritas. Vaya, el más nuevo fue mi juego favorito del 2016 y en su tiempo desafortunadamente no pude hablar debidamente de él por la limitada capacidad de mi PC que no me permitía capturar el metraje sin explotar. Así que aprovechando el relanzamiento del juego en Switch, es hora de hablar más a fondo de este y de paso ver si definitivamente Panic Button hizo un buen trabajo con este port del título originalmente desarrollado por id Software y Bethesda. Esta es mi reseña de Doom. La historia del título se centra en nuestro protagonista despertando después de una cantidad incierta de años solo para darse cuenta que el lugar donde está es un caos. Así que tomamos nuestro traje, conocido como el Predator Suit, y súbitamente somos informados por una computadora que estamos en un complejo en Marte y ha sido invadido por quién más sino una horda de demonios imparables. Suficiente historia, es hora de la masacre. Todos sabemos bien que Doom nunca se ha caracterizado por tener una historia profunda o compleja. Las pocas veces que lo ha intentado le lleva a volverse un poco lento y por fortuna aquí tal elemento es bastante mínimo. Aunque llega a haber ocasiones en las que se detiene por completo por 1 o 2 minutos antes de seguir, y esto puede llegar a resultar un tanto molesto para algunas personas, pero personalmente no me desagrada del todo. Es una historia interesante y a decir verdad es sorprendente la cantidad de información detallada que este título guarda en los diferentes códex que podemos encontrar en cada nivel. Y si bien podríamos resumir todo a que es el viaje de un héroe sin nombre con una sed insaciable por desmembrar demonios para evitar su entrada a nuestro mundo, la historia completa va mucho más allá, llegando al punto de convertirse en una verdadera celebración de la franquicia al tratar de conectar las diferentes iteraciones de esta en una misma línea. Excepto Doom 3, que ha sido reducido a un pequeño easter egg, pero era de esperarse considerando lo mucho que este título se alejaba de la forma tradicional de la franquicia. A pesar de todo, Doom tiene la gran ventaja que, aún ignorando por completo su historia, es un título sumamente entretenido, y esto es debido a su increíble gameplay. Prácticamente viniendo a recolocar el estilo clásico de los títulos de primera persona, es rápido, brutal, y nuestra salud no se recupera al cubrirnos sino recolectando los debidos objetos, además de que las armas no se recargan, lo que en conjunción a escenarios que están diseñados para arrojar hordas y hordas de enemigos se traduce en una jugabilidad muy activa que puede llegar a ser frenética en dificultades altas, donde la necesidad de sobrevivir nos hace pulir rápidamente nuestra habilidad al jugar.
Lo más interesante de todo es que a pesar de este regreso a las raíces, Doom cuenta también con los más adecuados añadidos modernos que pudiese pedir, principalmente varios sistemas de mejoras, todos estos siguiendo la misma mecánica de premiar al jugador por pensar fuera de la caja al explorar cada uno de los escenarios y encontrar diferentes objetos especiales que nos permiten acceder a nuevas funciones de nuestras armas, traje, así como subir nuestro límite de puntos de corazón, flores y dinero, quiero decir, vida, armadura y municiones. Lo sé, todos hicieron ese chiste hace un año, pero eso no quita que sea bueno. Pero definitivamente la mecánica nueva más importante desde que se dejase ver por primera vez al público son los Glory Kills. Estos movimientos que podemos hacer a los enemigos al dejarles con poca vida nos presentan con una enorme variedad de animaciones de muerte, dependiendo no solo del tipo de demonio, sino el ángulo desde el que lo hagamos. Y por muy vistoso que pueda llegar a ser, recuerdo muy bien en un inicio no estar muy de acuerdo con esta adición. Al igual que a muchos al inicio me pareció que esta era una simple adición visual, algo totalmente innecesario. Pero una vez que pude probar el título por completo, me di cuenta de por qué esta mecánica es de hecho indispensable. Esto debido a que los enemigos sueltan al menos el doble de objetos para recuperar vida al ejecutarles de este modo, lo que incita al jugador a ser más arriesgado en batalla y sutilmente acostumbra a los menos familiarizados con los juegos de primera persona viejos a dejar un tanto de lado el estilo de títulos más modernos, donde cubrirse es una mecánica base. La campaña o modo de historia de Doom no es en realidad muy larga, de hecho creo que se coloca entre los más cortos de la franquicia, pero esto es compensado correctamente con la cantidad de secretos que uno puede encontrar, y es muy agradable tener la opción de poder regresar a anteriores niveles por algo que hayamos dejado. Pero eso no significa que algunos de estos secretos requieran habilidades avanzadas. Todos estos pueden ser descubiertos sin necesidad de desbloquear antes algún tipo de habilidad, y por ende es posible obtener el 100% en una sola vuelta si el jugador es lo suficientemente hábil. O puedes ignorar completamente todo artilugio extra y simplemente pasar corriendo como un desquiciado, disparándole a todo lo que se mueva mientras su convenientemente eficiente soundtrack suena en el fondo. A estas alturas quiero pensar que todo es perfecto, pero hay una que otra cosa que no me gustó del todo. A decir verdad, es un poco raro que en este título los enemigos usualmente se concentren en áreas grandes, dejando mucho del peligro de ser emboscado en pasillos estrechos que caracterizaba al viejo Doom de lado. De ninguna forma demerita la acción, pero en momentos esta llega a parecer más una arena shooter, y esto hace que otros elementos como la progresión o incluso el mismo soundtrack giren en torno a esta mecánica que cerca del final puede llegar a sentirse un poco repetitivo. Quizá esto se hubiese evitado si tuviésemos una variedad más grande de escenarios. No puedo decir nada de ellos gráficamente porque son hermosos en todo sentido. Pero si hablamos de diseño como tal, solo tenemos laboratorios, fábricas y el infierno mismo, que en su mayoría se ve exactamente igual. Me hubiera gustado que hubieran tomado un poco más de riesgos respecto a eso y hubieran añadido, no sé, catedrales, catacumbas o incluso algo que no se haya visto en la franquicia. Y pudo haber sido posible sin duda, porque en el modo multijugador online hay unos escenarios increíbles que justamente juegan con ideas muy específicas que se alejan por completo de lo que la campaña muestra sin dejar de sentirse parte de este universo. Para finalizar, quiero centrarme sobre lo que la versión de Switch ofrece y carece respecto a otras versiones. Es obvio que frente a la de otras consolas, esta versión es inferior gráficamente, tanto en resolución como en framerate. Pero a su favor puedo destacar que a menos que lo que uno esté buscando sea justamente esta perfección gráfica HDR 4K 120 FPS de turbopropulsión hidráulica con lágrimas de angelateo, la diferencia al momento de jugar es mínima, sobre todo en las batallas. En mi experiencia jugando la campaña de inicio a fin, solo un par de veces hubo un momento en el que el framerate bajó considerablemente, pero no pasó de unos segundos. El 99% del tiempo es estable. Una desventaja de esta versión es que el multijugador no viene incluido en el cartucho. Se tiene que descargar con una actualización aparte de 8 GB, y eso puede volverse un problema si no tienes el espacio suficiente o una tarjeta SD extra. Pero sin duda, la mayor pérdida es la ausencia de Snap Map.
el modo donde puedes crear y programar tus propios escenarios y compartirlos en línea con otros jugadores. Es una verdadera tragedia considerando que la comunidad de jugadores de Nintendo suelen ser personas increíblemente creativas. Basta ver con lo que han hecho con Super Mario Maker. Solo queda esperar que quizá en alguna actualización futura decidan implementarle. El lado bueno es que exceptuando este modo, el resto del contenido está completo, incluyendo todas y cada una de las expansiones para el modo multijugador de manera gratuita. Eso sin contar con la mayor característica de esta versión, su portabilidad. Así que mientras en todas las versiones puedes disfrutar Doom de esta manera, en Switch también puedes hacerlo así. En conclusión, con más de un año cumplido, Doom sigue demostrando que es un título indispensable para cualquier jugador que busque de emociones fuertes o un juego lleno de acción que combina lo mejor de los juegos de primera persona del pasado y modernos. Hay una cantidad enorme de cuidado y cariño en el desarrollo de este juego y se nota. Desde sus mecánicas más básicas hasta la atmósfera tan específica que puede respirar en cada uno de sus escenarios, personajes e historia que no hace más que celebrar la esencia del original Doom. Así que finalmente, ¿cuál es la versión que les recomendaría de Doom? Bueno, si lo que ustedes planean es jugar frente a una pantalla con buenos gráficos, PlayStation 4, Xbox One y por supuesto PC son la mejor opción. Pero si por otro lado no tienen alguna de estas consolas y lo que están buscando es la versatilidad y portabilidad suficiente como para jugar hasta en el mismo rincón más remoto del infierno, la versión de Switch es la mejor sin duda. Espero el video les haya gustado, no olviden dejar sus comentarios aquí debajo, darle manita arriba y suscribirse. Yo soy Daniel San y estamos en contacto.